Metodología. Cuando uno ha oído metodología, muchos ya han empezado a tirar. La verdad es que a nosotros nos tocó el peso muerto, un poco el muerto del tema. Revisar la metodología ha sido arduo, la verdad. Hemos tenido que revisar para cada nutriente y para los 11 países la metodología seguida por cada uno de ellos para obtener sus ingestas recomendadas. Bien, como pueden entender, no vamos a revisar nutriente por nutriente ni país por país. Simplemente aquí vamos a reflexionar un poco y vamos a ver hacia dónde vamos. Vamos a ver cómo, de forma general, los países han llegado a sus recomendaciones, a sus ingestas recomendadas, pero no vamos a ir país por país. Eso lo tienen en un capítulo, el 4, de 100 páginas, lo pueden leer en sus ratos libres. Pero creo que va a ser interesante y muy didáctico lo que vamos a expresar aquí. Reflexiones sobre la metodología seguida por los diferentes países y también reflexiones nuestras de los autores para mejorar la situación de España. Bien, un poco de antecedentes. ¿Cuál es el proyecto que hay desde FESNAT? El proyecto es crear unas IDRs propiamente españolas. Desde FESNAT pues, se hizo un comité de expertos que se propusieron llevar a cabo 3 fases, pueden ser modificables, pero que en principio pensamos 3 fases, de las cuales pues, estamos en la primera, obtención de unas ingestas recomendadas que no son propiamente españolas, pero que están bien documentadas. Sabemos de dónde hemos sacado cada uno de los valores, y eso es sumamente importante. Es muy importante porque cualquiera de ustedes puede leerse la metodología seguida y puede criticarla y mejorarla y decírnoslo a nosotros para mejorar y poder estar con nosotros trabajando todos juntos. Así que es sumamente importante tener una metodología bien establecida. Bien, para esta fase también nos propusimos una serie de tareas, definir conceptos, comparar valores, que ya lo han hecho los anteriores ponentes, y comparar la metodología de los diferentes países para obtener sus propias ingestas recomendadas. Bien, objetivos de todo esto, de toda esta revisión de la metodología, pues conocer las experiencias de otros países, las fases que han seguido, cuántos años hace que se dedican a eso, y poder así seguir sus pasos o los pasos que más nos convengan de una forma más directa, no ir dando tumbos como la mayoría de países han hecho, sino ya ir en línea recta. Saber cómo se obtienen las ingestas recomendadas, los tipos de estudio que han utilizado. La verdad es que de todos los expertos que se reunieron por primera vez, pues hubo muchas preguntas, ¿no?, de cómo realmente se hacía, qué tipos de estudio, con qué cantidad de muestra teníamos que contar, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hemos estado haciendo, revisando toda la metodología, viendo qué tipo de estudios, cuánta muestra, etcétera, etcétera. Bien, establecer la calidad de las diferentes metodologías, cuál es la mejor y poder seguir una e ir, como ya digo, en línea recta, de 0 a 100. Y, por supuesto, pues finalmente seleccionar la mejor metodología era nuestro objetivo fundamental de este capítulo. Muy bien, para eso revisamos muchos documentos. De hecho, revisamos 4 de los 11 países, no revisamos los 11, pero no revisamos los 11 porque había 5 que no describían bien su metodología y, por lo tanto, era un poco una tontería, un trabajo que no conducía a nada, porque no expresaba en suficiente calidad la metodología seguida por estos países. Por lo tanto, los eliminamos y obtuvimos 6 que sí que describían su metodología. Y de esos elegimos los 4 que eran los países que realmente definían mejor su metodología. Aquellos que, podríamos decir, eran los reyes de la metodología. Bien, ¿qué significó eso? Pues significó leer acerca de 6.400 folios. No es tarea fácil ni rápida. Fijaros, Estados Unidos, pues 7 documentos y más de 5.000 páginas. Y en total, pues unas 6.408 páginas. Todo eso lo hemos leído y
vamos a presentar en menos de media hora las principales conclusiones. Bien, cuando uno piensa en tipos de fuentes de datos, cuáles son los estudios que nos dan las ingestas de referencia, pues a menudo lo único que pensamos es, pues quizá se haga por estudios observacionales y quizá por estudios experimentales, aproximaciones fisiológicas, los estudios de balance nutricional, los estudiábamos en la universidad, y de deplección-replección también eran estudiados en la universidad y, por ejemplo, también pensamos en estudios controlados aleatorizados. Bien, pero ¿qué tipo de estudios observacionales? ¿De cohorte? ¿Qué tipo? Eso es lo que nos interesaba, ir más a fondo, saber exactamente qué tipo de estudios necesitamos para obtener las ingestas de referencia. Bien, fijaros, no habíamos pensado en la posibilidad de modelos celulares y realmente aún para establecer ingestas recomendadas hay países que utilizan modelos celulares y modelos animales, aunque no es lo recomendable y no lo recomiendan hacer a menudo, pero sí que se siguen usando estudios en modelos de este tipo. Bien, y de los estudios observacionales, pues encuestas nutricionales se usan muchísimo, sobre todo las que tienen marcadores biológicos, y también se usan, pero en menos proporción, estudios de casos control y estudios de cohorte. Es muy importante identificar los tipos de estudios porque así nosotros podremos buscar los estudios españoles, si no, no podríamos buscarlos. Por lo tanto, es importante definir exactamente qué tipo de estudio nos conduce a llegar a las conclusiones que otros países ya han podido llegar. Bien, y también estudios experimentales, los más utilizados son los estudios de aproximaciones fisiológicas, de balance nutricional, de precisión y también técnicas isotópicas. Son técnicas un poco más avanzadas, pero muy útiles y que normalmente pues, no recordamos, pero sí que son muy utilizadas. También método factorial, que se le llama, es un método que nos dice que cuando no podemos obtener un estudio que nos conduzca de A a B, podemos hacer un puzzle con diferentes estudios que nos conduzcan de A a C, de C a D y finalmente de D a B, con lo cual tenemos el estudio que no podíamos realizar. Esto ocurre muchas veces, ya sea por falta de presupuesto, porque realmente no se puede hacer un estudio de esas características y ocurre en muchísimas ocasiones que los países han recurrido a este tipo de puzzle de diferentes estudios. Y también, aunque nos parezca un poco raro, hay muchos datos copiados entre países, muchísimos. El máximo exponente es Irlanda, que creo que ya lo ha comentado, que copia todos. Pero lo dice, es decir, sabemos que son copiados. Por ejemplo, las tres versiones españolas no se describe ningún tipo de metodología, con lo cual no sabemos de dónde se han obtenido. Por lo tanto, no podremos mejorarlas nunca. Es importante definirlo y, aunque sean copiados, decirlo. Bien, algunos ejemplos, para que no sea todo tanta teoría, algunos ejemplos que a mí me han parecido interesantes. Los requerimientos energéticos, por ejemplo, cuando pensamos en cómo se obtienen los requerimientos energéticos, pensamos lo primero en ecuaciones de predicción, lo que estamos acostumbrados a utilizar todos, ¿no? Unas ecuaciones que se utilizan para saber cuánta energía necesita esa persona diariamente. Bien, eso es el resultado de la investigación, no es la propia investigación, no es el propio estudio, sino es el resultado. Gracias a que tenemos una base de datos con muchos estudios de lo que gasta la población, podemos construir matemáticamente una ecuación que nos conduzca a poderlo realizar en cualquier persona, cualquier peso, cualquier edad, etcétera, etcétera. Pero es el resultado, no es la forma de obtención. Bien, y lo segundo que pensamos es pues calorimetría, directa o indirecta, pero calorimetría. Pues bien, la sorpresa es cuando revisamos la metodología y vemos que no se utiliza para nada la calorimetría ya,
no se utiliza para obtener las ingestas recomendadas de energía, sino que se utilizan otros sistemas y, sobre todo, la monitorización del ritmo cardíaco minuto a minuto, que es un sistema de estimación, simplemente, indirecto, y un sistema isotópico que se llama agua doblemente marcada, que simplemente pues, es el gold estándar ahora mismo para obtener el gasto energético en población que se le llama free living, que está en libertad, que no tenemos encerrado en un laboratorio. Podemos medir exactamente lo que gasta, aunque se vaya a su casa y haga sus actividades, que es lo que queremos. Por eso es el gold estándar. Bien, este método pues se basa tiene una metodología bien descrita, que ahora también la conocemos. Creación de una base de datos de estudios que estén hechos con este sistema, análisis estadístico y creación de unas ecuaciones de predicción para poderlo aplicar a cualquier persona, sea cual sea su talla, edad, peso, etcétera, etcétera. Bien, otro ejemplo que nos parece especialmente enriquecedor, eso es para que vean que no lo sabemos todo. Realmente el comité de expertos no lo sabía porque era difícil saberlo si uno no se lee estos 6.000 folios. Así que, bueno, hemos hecho el trabajo por ustedes, lo podrán leer en 100 solamente. Bien, por ejemplo, ¿cómo se calculan todos los requerimientos de nutrientes de los bebés de 0 a 6 meses? Uno empieza a pensar en megaestudios, en estudios muy complicados para poder medir lo que tiene que consumir un pobre niño de 0 a 6 meses de edad. Pues bien, muchos países dicen que no es necesario establecer ninguna recomendación. ¿Por qué? Por lo que se ha dicho, el gold estándar de la alimentación en esta etapa es la lactancia materna a demanda y por lo tanto se dice que no es necesario calcular la cantidad de nutrientes que debe ingerir. Lo va a tomar seguro si hace alimentación de lactancia materna a demanda. Bien, muchos otros países lo calculan para aquellos pobres niños que no pueden hacer lactancia materna a demanda. Pero son estimaciones que ya se dice en la metodología, son muy burdas, muy poco exactas, porque la leche sacada a mano, dijéramos, pues con el aparato sacaleches, pues no es lo mismo. La composición de la leche materna varía mucho según la presión que le aplicas, etcétera, etcétera. Bien, pero otros países, en la mayoría de países, pues se establece mediante la ingesta espontánea. Se intenta hacer un cálculo de la cantidad de leche que consume más o menos diariamente un niño de esta edad y se calculan los nutrientes a través de un análisis de la composición de la leche, pues se calcula más o menos cuántos nutrientes debe tomar. Bien, ¿y los de 6 a 12 meses? Pues bien, en el 96% de los casos también se hace a través de análisis de la composición de la leche, ya que aún estarán mamando, y también a partir de estudios observacionales, de encuestas nutricionales en las que podemos medir los nutrientes que toman a partir de alimentos. Fijaros que la metodología es bastante sencilla, pero imposible de pensar si no hemos estudiado mucho el tema. Bien, otro ejemplo que me pareció que tenía que traer aquí es la ingesta mínima de hidratos de carbono. Se entiende por ingesta mínima de hidratos de carbono la cantidad de glucosa que debemos ingerir a través de la dieta para darle glucosa al cerebro, sin la producción de cuerpos cetónicos, ¿vale? Es decir, un mínimo mínimo, sin hacer nada más, solo para darle energía al cerebro sin producir cuerpos cetónicos. Y descontando, por supuesto, la gluconeogénesis. Bien. Fijaros, lo que hacen es coger un estudio realizado además en 1977, que ya es antiguo, 1977, estos son los estudios del Institute of Medicine, los que plantea para basarse, esta es la base del cálculo de la ingesta mínima de hidratos de carbono. Pues bien, lo que hacen es coger el ratio de consumo de glucosa por cada gramo de cerebro. A través de un estudio fisiológico, de fisiología, miden la cantidad de glucosa que consume el cerebro, ¿vale?, por cada gramo de cerebro de este cerebro. ¿Vale?
Posteriormente, mediante un análisis forense, es decir, analizar muertos, cogen el cerebro de mucha población y miden los gramos de cerebro, los gramos de cerebro que por media tienen sujetos de una un cierto peso y talla. Es decir, estudios forenses, nada en vivo, y a través de esto pues se puede ver, a través de factores de conversión, simplemente ver la cantidad de glucosa que debe consumir un cerebro concreto según la talla y peso de esa persona. Fijaros lo sencillo que es y lo absurdo, pero nunca se nos hubiera ocurrido si no hubiéramos leído las 6.000 páginas. Bien, otro ejemplo, la ingesta de potasio en niños de 1 y 18 años. Pues bien, 0 estudios, no se utiliza ningún estudio, se extrapola de estudios realizados en adultos. Es decir, hay muchos casos en los que no podemos obtener estudios porque, por la cuestión que sea, porque era caro, porque no tenemos sujetos de estudio, por lo que sea, no tenemos estudio. Pues bien, lo podremos extrapolar a partir de datos, de otros datos en diferentes edades. Bien, ahora también sabemos cómo se extrapola, todo está bien definido en la metodología. Antes no lo sabíamos. Bien, ya voy terminando, ya ven que no ha sido nada largo. Conclusiones directas que podemos sacar. Ven también que hay el número 1, por lo tanto habrá como mínimo un 2. Ningún país establece sus recomendaciones con datos estrictamente de su geografía. Por nuestra sorpresa, resulta que Estados Unidos utiliza también datos españoles y la OMS también. Es decir, es un poco pedante pensar que podremos construir unas ingestas recomendadas solo con estudios españoles. Si Estados Unidos, con 50 años, 30 años que llevan realizando sus ingestas recomendadas, no lo han conseguido, nosotros pues, creo que no tendríamos que tirar tan alto. Bien, algunos países están creando metodología y la están revisando y mejorando desde hace 30 años. Nosotros creemos que empezamos hoy porque somos los primeros que identificamos una metodología, así que los que han ido anteriores a nosotros en España pues se quedan un poco en la cola porque ya vamos por delante, ya tenemos metodología. Pero empezamos hoy, ellos ya hace 30 años que se dedican. Una gran mayoría de países copia datos de otros países y no nos tiene que dar vergüenza, lo tenemos que decir bien alto. Nosotros hemos copiado, de hecho es una amalgama de copias, pero sabemos exactamente de dónde hemos copiado y por qué. Porque tenían la mejor metodología, etcétera, etcétera. Lo sabemos. Hay una metodología detrás. Bien, Estados Unidos y la OMS son las instituciones que ofrecen mayor calidad metodológica. Y ambas tienen grupos o autores en común, es decir, que se copian entre ellos porque realmente son los mismos. Lo podéis ver y comparar, si comparáis los grupos de expertos que se han dedicado a ello, pues podréis ver que realmente son los mismos nombres. Por lo tanto, se copian, porque son los mismos. Incluso los estudios utilizados, al leer el capítulo ya veréis que se repiten. Hay estudios clave que se repiten en todos los países, en todos. Bien, el uso de encuestas nutricionales es más común de lo esperado, usándose conjuntamente con marcadores biológicos. Esto es muy importante porque en España, de momento, no tenemos encuestas nacionales, tenemos autonómicas. Y resulta que en muy pocas ocasiones se miden también marcadores biológicos. Es decir, si hay alguien aquí que se dedique a preparar o diseñar encuestas nutricionales, que empiece a pensar en introducir marcadores biológicos, porque lo vamos a necesitar. Más conclusiones. Disponemos de estudios clave a seguir. Es decir, podemos buscar ya estudios que se parezcan a los que otros países han considerado como claves. Eso es muy importante a la hora de empezar a buscar. Si sabemos lo que estamos buscando, seguramente tendremos éxito. Disponemos de autores clave, con lo cual es más fácil actualizarnos. Normalmente los autores siguen trabajando en el tema y publicarán más tarde alguna cosa, con lo cual pues podemos hacer una pequeña búsqueda de lo que ha publicado nuevo este autor. También muy útil.
A los requerimientos medios, y esto nos sorprendió, por eso lo he puesto a modo de conclusiones, no siempre se le aumenta 2 veces la desviación estándar. Siempre tenemos la campana de Gauss en la cabeza y esas 2 veces la desviación estándar. Pues bien, no siempre se aplican 2 veces la desviación estándar, sino que a veces se aplican 4 veces o a veces una vez, solamente la desviación estándar. Y es importante, porque dependiendo de si la deficiencia de nutriente o exceso pues nos va a complicar mucho la existencia o nos va a producir enfermedades, etcétera, pues se aplican mayores o menores desviaciones estándar. Las ingestas recomendadas no pueden ser utilizadas de forma directa o de la misma forma sobre individuos que sobre grupos. Esto también es una cosa que nos sorprendió bastante. Esto quiere decir que los valores que siempre nos dan de ingestas recomendadas no pueden ser aplicados directamente, no podemos comparar esa ingesta recomendada con la ingesta que está haciendo esa persona en ese momento, ¿vale? Hay todo un método que son 250 páginas, que no sé si en breve pues, pasaremos a resumir también para mayor facilidad. Son 250 páginas que establecen toda una metodología para transportar lo que es, o para comparar, para llegar a poder comparar las ingestas recomendadas con la ingesta habitual de una persona o de un grupo. Y varía, depende de si es una persona o un grupo, ¿vale? Esto nos llamó mucho la atención porque estamos acostumbrados a coger ingesta recomendada, esta, y compararlo con el sujeto. Pues no, hay toda una metodología que hay que tener en cuenta. Se hace y se acepta que se hace, pero lo mejor para ser fidedignos es hacer los cálculos matemáticos adecuados. 250 páginas. Bien, conclusiones indirectas. Pues que España es el único país que ha publicado 3 versiones diferentes. Es una conclusión que quiero recalcar. Si vamos por 3 vías diferentes, no vamos a llegar nunca a tener una que sea la oficial, ¿vale? Tenemos que unirnos, aquí ya el FESNAT es una unión, unirnos en ofrecer una sola. Uno de los pocos países, España es también uno de los pocos países que no describe su metodología hasta el momento. Ahora ya tenemos una metodología, sea mejor o peor, tenemos una. También es el único país que no publica sus tablas de forma oficial a través de su Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria. Y eso, pues aún nosotros tenemos, también es una autocrítica, y supongo que intentaremos solucionarlo lo más breve posible. No tiene en cuenta encuestas, no tiene encuestas nacionales, tiene autonómicas, con lo cual eso va a ser también una barrera para poder obtener algunas ingestas recomendadas que se obtienen a través de encuestas nutricionales. Por lo tanto, tendrá que haber algún organismo que haga una revisión y unificación de todas las autonómicas. Bien, y por supuesto que necesitamos la ayuda de todos los investigadores posibles para llevar a cabo las siguientes fases. Pensad que las siguientes fases es recopilar estudios parecidos a los que tenemos como clave, y poder añadir más datos españoles a esas bases de datos que ya podemos tener a través de la experiencia de otros países. Así que es muy importante que si alguien tiene algunos estudios españoles de agua doblemente marcada, por ejemplo, para gasto energético, nos lo haga llegar para poderlo introducir como dato más para calcular las ingestas propiamente españolas. Muchas gracias.